honrar la vida. ¿Cómo están? Hoy me ha parecido importante conversar sobre un hecho significativo que tuvo lugar en los últimos días, y es la marcha que, bajo la consigna de Ni Una Menos, reunió cientos y cientos de miles de personas, mujeres, hombres, adolescentes, en todo el país. Todavía hay una discusión sobre si hay más violencia contra la mujer, si hay más violencia de género, o es que ha crecido la denuncia gracias a que se ha avanzado en que la mujer pierda el miedo a denunciar, y además hay más difusión de los hechos y de las denuncias. Creo que ha habido como una suerte de toma de conciencia por parte de la sociedad. En general, la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, durante mucho tiempo estuvo más bien referida como un problema personal, y es indudable que, digamos, la magnitud del problema demuestra que es un problema social, por lo tanto la respuesta también es social y no individual. Me parece que la marcha tan contundente mostró de alguna manera esa suerte de caída en cuenta de la sociedad, ¿no? Porque eso necesitamos, generar conciencia social. Y lo más interesante quizás de esa caída en cuenta es que la sociedad también avanza a interpelar a los poderes del Estado, que son quienes tienen que dar respuesta en este campo, fundamentalmente el Poder Judicial, que es el encargado de aplicar la ley, y hoy por hoy en realidad existe bastante desidia, debilidad incluso a la hora de aplicar la ley y evitar consecuencias trágicas en muchos casos. Creo que en este campo estas movilizaciones que de algún modo digamos, le dicen a los poderes, basta, no queremos más, hagan lo que tienen que hacer. Creo que ojalá se extendiera además esa interpelación a los grandes medios de difusión, que son, creo, la otra pata a la cual hay que interpelar, ya que son productores, reproductores de gran violencia. Para hablar de este tema nos pareció interesante invitar a una mujer que, como tantas mujeres, trabajan cotidianamente de modo silencioso, acompañando, conteniendo, esclareciendo y haciendo un gran aporte a la superación de la violencia. ¿Cómo estás, Beatriz? Estamos con Beatriz Fontana Román. Gracias por aceptar la invitación, Beatriz. Gracias a vos por invitarme. Beatriz, sos psicóloga social y especialista en minoridad y familia. En minoridad y familia. Y en adicciones. Y en derechos humanos. Te has metido con los temas más pesados. Los temas más pesados, sí. Y sos vicepresidenta de la Asociación Civil Activar Personas Vínculos Humanistas de Lanús. De Lanús. De Lanús. ¿Estuviste en la marcha? Estuvimos en la marcha. ¿Qué te pareció? ¿Cómo bien, evaluaste? Yo te escuchaba. En realidad fue una marcha bien armada por el tema de que se viene pidiendo hace mucho tiempo que se aplique la ley de emergencia, dada como están las cosas. No solamente porque se empezó a visibilizar la violencia, pero también yo veo como un aumento de violencia hacia nosotras, sobre todo a las jóvenes, que no tienen ningún problema en violarlas, matarlas y tirarlas en bolsas de basura. Eso es una de las cosas, uno de los hitos que ha marcado también la necesidad. Y el aumento de violencia, ¿no? De las denuncias. O sea, para vos hay un aumento de la violencia, un poco con referencia a eso que comentábamos al principio. Hay un aumento de la violencia. Se visibiliza más, se aumentó el número de denuncias por violencia de género y por violencia familiar, porque eso también, viste, que va
como le dicen, en cascada, ¿no? Si hacia el grupo vulnerable de la familia, como son los chicos y las otras personas convivientes, ni hablar si hay personas discapacitadas. O sea, hay una violencia social generalizada, porque es muy difícil, ¿no? Por ahí compartimentar y decir, bueno, hasta acá es violencia contra la mujer, pero en realidad afecta a todo el ámbito. Hay ámbitos donde la violencia se expresa no solo estamos en todos los componentes o integrantes. Por diferentes tipos de violencia, claro, ¿no? Claro. Y todos, a ver, todas las capas sociales, económicas, no es porque yo sea pobre voy a sufrir más violencia que si estoy en un nivel social más alto, porque igualmente somos, a ver, ¿cómo te puedo decir? Hay distintas violencias en todo caso, ¿no? Porque distintos tipos de violencia, pero todas somos afectadas por esa violencia, eso te quería decir, más allá de que si sos profesional... No hay nadie que quede afuera de esto. No queda nadie afuera. Exacto. No queda nadie afuera. ¿Y cómo, desde cuándo te aplicas a estos temas? Porque hay que tener vocación para esto. Sí, desde hace muchos años. En realidad yo empecé en una acción civil que después se abrió, quedó una agenda abierta y yo pregunté, bueno, ¿qué va a suceder con esto? Porque seguramente nos van a llamar, no, hace lo que quieras. Y bueno, nada, me contacté, viajé a Corrientes, con Mujeres de Paso de la Patria. Y dimos talleres ahí. Yo invité también a otro chico que es de Lanús, que se especializa en VIH-Sida, enfermedades de transmisión sexual. Habló algo sobre trata y yo sobre violencia, sobre violencia de género, y nos invitaron también para ir a un colegio, a uno de los colegios, y toqué el tema de violencia en el noviazgo porque eran como 100 violencia chicos. en el noviazgo, uno de los temas que tiene que ver con el reclamo. Sí, que se porque hacía en la empieza ya en el noviazgo. Se empieza a manifestar ahí. Sí, lo que sí vi y detecté ahí muy fuertemente es el tabú, de esto no se habla, esto acá no sucede. Resulta ser de que la mayoría de las mujeres que fueron pensaban que no iban a ir a la tarde porque ese es un lugar donde se duerme la siesta, y hay demasiado machismo también. Mucho. Funciona el patriarcado perfectamente. Claro. Y resulta que a la tarde aparecen 15 mujeres, y yo iba a hacer un taller común, esas cositas armaditas, que no resultó. En realidad, ¿por qué no resultó? Porque tenían mucha necesidad de hablar de ellas todo el tiempo, de las cosas que le estaban pasando, y ahí me dieron como un pantallazo, un panorama de lo que estaba pasando en Paso de la Patria. ¿No? O sea, realmente son roles muy establecidos los del patriarcado, la mujer en la casa, ocupándose de lo doméstico, de los chicos. Cuando termina el secundario, los chicos tienen que salir de ahí de Paso de la Patria, ir a Capital o a otros lugares para poder, para estudiar algo, porque ahí no hay posibilidades, no hay facultad, ni hay carreras terciarias, digamos, para poder continuar. Entonces tienen que ir. Hay mucho embarazo adolescente, porque esto de que esto no se habla. Paquete, ¿no? Sí. Y los adultos que estamos encargados de hablar y aconsejar o hablar con los jóvenes más que aconsejarlos sobre qué pasa con ese tipo de violencias y de las cosas que están muy establecidas, ¿no? Los desviamos mucho. De esto no se habla, o la juventud está perdida. Yo hablé un poco del respeto de ida y vuelta de los adultos a los jóvenes y de los jóvenes a los adultos, y el cura del lugar me decía, no, está mal, esas cosas no se tienen que hablar, porque si no ellos piensan que los tienen que respetar a ellos también. Es una cosa muy... Bueno, de todas maneras, después también viajé a Entre Ríos a dar charlas, y después... Y ahí te fuiste... Sí, enganchando. Con una chica amiga que también en su momento padeció violencia de género, muchísimos años atrás, vimos esta necesidad de dar respuestas.
ambas empezamos a hacer el curso juntas de minoridad y familia. Vos hablabas de la violencia en el noviazgo, y ¿cuál es la cuál es la respuesta, la inquietud, la actitud de, supongo que, bueno, que básicamente con adolescentes se desarrollan estos talleres? Y con niños también. Y con niños también. Niños de primaria nos han invitado. ¿Cuál es la respuesta de esos adolescentes, de esos niños, frente al planteo de la temática, desde el punto de vista, obviamente, que ustedes lo encaran? En general, desde el comienzo, cuando empecé a dar talleres... Tienen la inquietud, digamos, de ver qué hacer tienen la para... inquietud. La Ajá. pregunta es la misma que te hacen las mujeres ya adultas que Ajá. están en convivencia o casadas. Ajá. ¿Cuáles son los signos de la violencia? ¿Cómo detecto que alguien es violento? Ajá. Porque esto del amor romántico nos ha perjudicado más de lo que uno cree. El tema de que te cuido porque te amo, te llamo a cada instante porque, viste, te tengo que cuidar, o te digo cómo tenés que vestirte, con quién tenés que juntarte, hacer amistad, y tenés que estar siempre conmigo. ¿Y cómo te vas en un cumpleaños de 15 si vos no voy yo? Claro. Eso asociado al amor, digamos. Asociado al amor. Claro, asociado al amor. claro, Yo esa distorsión del lo amor. veo como violencia. Sí, claro. Nadie O me sea, tiene que estar cuidando así claro, de esa manera. Claro, claro. O sea, en realidad es un cuidado oculto, no es ningún cuidado. Claro, no es te una estoy violencia cuidando. Sí, solapada. Sí, hay una manipulación constante. Claro, de eso. ¿Y qué pasa, digamos, porque vos das talleres para varones y mujeres? ¿Participan de esos talleres? Sí, o solo las mujeres. No, participan ambos. ¿Y ellos cómo Los registran varones esto también, que vos eso mencionas? te iba a decir. Los varones también se quejan. A ver. También se quejan de las chicas que le rompen celulares, que los controlan. Porque Ajá. la idea del amor romántico no es solamente para los varones, para las Ajá, mujeres, también para los varones. Claro. A ver, esto de detectar las violencias. Ellos también se quejan de que también hay violencia de parte de las mujeres hacia ellas. Ajá. Uno de los chicos contaba que una de las chicas, la novia, una exnovia, le rompió el celular porque la mamá le mandó un mensajito: hijito, ¿por dónde estás? Te amo. Y ella le dijo: mentira, no es tu madre. Una cosa así. Claro. Ajá. Los controles vienen de ambos lados. Claro. También se quejan de que de pronto van a jugar al fútbol y está el control de la chica: ¿a dónde vas? Si me permite mi mamá y mi papá, y de pronto una novia no. O sea, Claro. que hay como de parte de ambos esa queja de... ¿Y cómo abordás, digamos, esos planteos? ¿Cómo los trabajás? Tanto, digamos, porque en general, si se hace hincapié en que son, digamos, las mujeres las víctimas de violencia, y los pibes plantean eso, ¿cómo se trabaja, cómo se aborda el trabajo en ese ámbito conjunto, ¿no?, de pibes y pibas? Hablando de estas cosas, hablando de este tema de los roles, ¿no? De cómo debe ser una mujer y cómo debe ser el varón. Y que el patriarcado también los jode a los Le varones, asigna ¿no? roles. Le asigna roles, les adjudica, y acá siempre alguien que toma ese rol, Claro, ¿no? claro. Lo adjudicado, el que adjudica y el que toma lo que le adjudican. Es fácil. No es difícil, es trabajar con los roles y con las cosas que trae cada uno de su casa y de la sociedad. Porque cuando el modelo es machista, digamos, está en la cabeza de mujeres y hombres. O sea, no es que el machismo solo lo ejercen, Sí, digamos, obvio, los hombres, ¿no? Hay mujeres que porque también... esa es la formación de las mujeres. Y hay mujeres de que muchas. también piensan algo habrán hecho. Claro, Y también claro, piensan claro, desde claro, los celos claro. en insultar a otra mujer. Claro. Es una puta, es Sí. de lo peor. Sí. Todo eso también lo escuchás desde de las chicas, no solamente de los varones. Claro. O sea que hay que hacer un trabajo con la sociedad en conjunto. Sí, con este tema de pronto de las chicas que van a pedir trabajo o de ángeles o de lo que sea, también se pone como en duda constantemente. Y también se pone en duda
no solamente hombres, mujeres ponen en duda cómo estaban vestidas, qué hicieron. No vas al hecho de que alguien las mata y las tiran en una bolsa de basura. Vos que sabés es que una de las cosas que comencé diciendo, ¿no? Días pasados escuchaba a raíz de un problema en un lugar donde van a la matiné los chicos en San Isidro, un lugar parece muy reconocido, donde van a fiestas hasta las 11 de la noche, que había habido una situación con unas niñas y que todavía estaba bajo investigación. Y una maestra, mamá, había mandado un WhatsApp, que era lo que transmitían por los medios, donde alertaba que efectivamente eso había sucedido, que ella era maestra de la escuela donde iban las chicas, etcétera, etcétera. Y entonces dice, y bien, digamos, porque hacía el planteo, hacía la denuncia, y la escucho que dice, bueno, las conocemos, son chicas de buena familia. Y entonces me dio la pauta esa expresión en alguien que, digamos, parece tener claro, y no tenía duda yo, ¿no?, de cuál era la posición frente al hecho de abuso o una situación con esas niñas. De todos modos aclaran que es de buena familia. Es como si, lo digo por esa cosa de la duda que vos planteás, ¿no? Es como, o sea, si una niña ha sido abusada, ¿qué es lo que hay que estar aclarando que vos respaldás porque es de buena familia? ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene que ver con, de buena familia, con un armado mental, o que ¿no? están juntos los padres, que no están separados. Claro. Porque todavía eso Todavía hace opera ruido, eso, ¿no? opera. Y después, supuestamente porque los llaman, se ocupan de saber dónde están. Será de buena familia porque no tienen antecedentes, porque se ocupan de los chicos, los acompañan. Vos en tu labor también trabajás, desarrollás talleres y actividades en establecimientos penitenciarios. Sí. Creo que con jóvenes actualmente adultos. Estás con jóvenes adultos en Melchor Romero. La 45, Melchor Romero, La Plata. Y ahí también accedes, me contabas los otros días que, digamos, a partir de ese trabajo a veces aparecen situaciones donde algunos de los internos, como parte del trabajo, suelen comentarte que ellos han sido como victimarios, digamos, en situación de violencia contra la comentan. mujer. Igualmente te das cuenta cuando vos das el taller y empezás hablando de violencia de género y especialmente hablamos de los tipos diferentes de violencia de género porque pasa por alto algunos, ¿no? O sea, si vos le haces preguntas, ¿qué tipo de violencias conocen? ¿No? Te hablan en general de la física, de la psicológica. Ajá. Esas son las que identifican en las general. que identifican, y la mayoría, no solamente los chicos privados de la libertad. Cuando hablas de una violencia sexual es como que, a ver, si es mi mujer, ¿cómo no va a acceder, no? Claro, o sea, claro, está implícito. Claro. O de los cuidados, porque se tienen que cuidar, ¿no? Hay mujeres que no quieren continuar con el tema de a ver si se embarazan, no quieren tener más chicos. Y ante la posibilidad de que tomen pastillas o algo también se genera violencia. Ajá. Porque te cuidás, con quién andás. Ajá. Hay muchas ignorancias al respecto. Claro. Y violencia no identificada, eso no lo identifican como violencia, como parte normal de la relación. La económica, ¿no? La económica tampoco. Porque cuando vos sos víctima de violencia, ante los golpes y te echan, porque te sacan, o decidís irte, siempre te vas vos con los chicos. El que se queda siempre es el golpeador, ¿no? El violento, que no solamente te golpea, también ejerce otro tipo de violencia. Y bueno, y ahí más o menos van detectando violencia. ¿Sí? Es un trabajo interesante porque muchos detectan y dicen, bueno, sí, yo he sido violento. Uno solo se animó a confesar que estaba ahí porque había golpeado a la mujer y intentó también matar a la suegra que se había metido. Entonces los denuncian y más allá que él decía que no había pasado nada, se constata
de que sí, que la había golpeado a la suegra y estaba internada y en estado delicado. Pero es por difícil fruto de los que golpes. asuman, digamos, Sí, es difícil. la violencia como algo no natural. Es difícil. Inclusive difícil. cuando nosotros hablamos de la metodología no violenta, que tiene que ver con la resolución de conflictos de la no violencia. Exacto. Uno les pregunta, y bueno, pero ¿por qué seguís manejándote así, de la trompada, todo entre varones? Viste que es una cosa como que está muy valorado, claro, muy valorado, claro, ¿no? El que pega primero pega dos veces. Claro. Es cultural eso, ¿no? Claro, cultural, y más en un penal. Entonces ahí empiezan a reconocer un poco sus violencias, y uno solo, ya te vuelvo a repetir, dijo a las claras, y yo fui el que le pegó a mi mujer, a mi suegra, estaba sacado, lo puso porque estaba bajo efectos de alcohol y de drogas. Una Pero pregunta. no todo es así. Una pregunta, Beatriz, porque se nos está terminando el programa y vos hablaste como de la propuesta, digamos, de salir de esa forma y de esa cultura violenta hacia una forma de acción no violenta. Sintético, ¿cómo trabajás el tema de la no violencia como una actitud de vida? Digamos, ¿cómo se transmite, cómo se logra que se valore, digamos, para que después se pueda poner en marcha? Desde la actividad que vos hacés, ¿no? Desde la actividad hacia los demás y hacia mí misma me estás preguntando. O sea, ¿Empezás por vos? Pregunta, claro. En realidad, yo no puedo dar lo que no tengo. Claro. Entonces, si yo no sé trabajar la violencia, no te puedo enseñar algo que no sé. Interesante. Algo que lo leí, pero no lo aplico. Si no estoy reproduciendo nada más que discursos que yo a mí no me... Ajá. O sea que vos empezás por vos. Claro, sí, empiezo por mí. Ajá. A detectar, porque también uno tiene violencias. Eso. Yo fui violenta. Claro. Hay diferencia entre ser agresiva y ser violenta. Correcto. ¿Sí? La agresión se dice que es común, que todos tenemos ese tema de ser agresivos en determinados momentos, hasta como una forma de defensa hacia uno. Y otra cosa es ser violento. La violencia siempre es ejercida desde un lugar de poder, inequitativo, ¿no? Claro. De poder, donde te violento, donde te esfuerzo a hacer cosas que de pronto vos no querés. Y la violencia empieza desde la más leve hasta donde yo ejerzo una violencia de tal manera que lo único que hago es buscar matarte. Claro. ¿Sí? Claro. Es una cadena, digamos. Sí. O violarte físicamente, violar no solamente, como se dice... No la violación sexual, digamos, sino la violación de la libertad del otro, que en definitiva esa es la violencia, ¿no? Sí, bueno, Beatriz, se nos va el programa, bueno. Te agradezco muchísimo que hayas venido, seguramente en alguna otra oportunidad te volveremos a invitar. Y de ustedes, bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. Muchas gracias. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.